Hola a todos, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Como nuestro nuevo horario, nos vemos ya los días jueves, pero recordándoles que los días domingos tenemos nuestro servicio en la iglesia Fuego de Dios para las Naciones a las 9 de la mañana. En Facebook y en YouTube lo pueden encontrar. Igualmente el día martes estamos con ustedes en Palabra de Fuego, esa palabra que avivará tu corazón. Y los jueves estamos acá en nuestros devocionales Fuego de Dios con nuestros estudios bíblicos. Hoy, terminando el tema de historia de la iglesia, vamos a compartir en el día de hoy lo que es el cristianismo o la iglesia del Señor Jesucristo en la actualidad. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Claudia, hola a todos, gusto en saludarles. Muy contento, Claudia, muy feliz de haber culminado otro estudio más. Y Dios que nos está preparando y nos está entrenando. Y es el objetivo obviamente de Devocionales Fuego de Dios, entrenar y preparar a la iglesia. Y el tema que viene, Claudia, es un tema también muy especial, un tema doctrinal, en el cual Dios también nos va a estar instruyendo en su palabra, Amén. Instruyéndonos en la doctrina. Porque obviamente hay mucha herejía, hay mucha mentira, hay mucho argumento falso que se mueve en el mundo entero. Así es. Entonces la iglesia no puede caer en herejías, la iglesia no puede caer en ese engaño del mundo. Debemos estar preparados y obviamente aptos para todo, para lo que se venga. Así es. Entonces, bueno, Claudia, no olviden obviamente seguirnos en las redes sociales, Devocionales Fuego de Dios, en el canal de YouTube, Facebook, como dijo Claudia, dele like, dele clic en la manito, clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. También en Instagram, Claudia, tenemos obviamente Devocionales Fuego de Dios, obviamente con mensajes y palabra de Dios que alientan, que edifica, que consuela. Bueno, y también tenemos una línea de WhatsApp, que es la línea obviamente para poder estar más en contacto con cada uno de ustedes. Y el objetivo de la línea es que nos puedan enviar los mensajes de testimonios, que nos cuenten qué ha hecho Dios en la vida de cada uno de ustedes. Y también los motivos de oración. Hay varios motivos de oración, sé que los hay, nos lo han enviado, y seguimos orando por cada uno de ellos. Amén. Entonces, Claudia, hoy vamos a ver un tema, pues para terminar la historia de la iglesia, un tema muy especial, que es la iglesia y el cristianismo en la actualidad. Entonces vamos a orar. Amén. Bendito y soberano Señor, te bendecimos y te adoramos. Aquí estamos una vez más en tu presencia, con nuestro anhelo profundo de conocer lo que nos quieres enseñar, Señor, a través de tu palabra, a través, Señor, de estos estudios. Hoy te pedimos que prepares nuestro corazón para recibir ese mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien nos enseña y quien nos guía a toda verdad. Gracias te damos en esta mañana, en este tiempo. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo que vamos a estar realizando el estudio, y también por las personas que se disponen a hacerlo junto con nosotros. Te pedimos que les bendigas y que pongas en cada una de ellos tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que continúen con el mismo ánimo, la misma fuerza de querer adentrarse en la palabra de Dios. Te damos muchas gracias. Amén. Y te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Andrés, vamos a iniciar leyendo una cita que está en Mateo, en el capítulo 7, versículos 20 al 23, nos dice la palabra del Señor. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Claudia, pues a ver, esta cita es clave, es una cita dura, muy contundente, dura, porque obviamente
¿Cuántas personas creen que porque van a una iglesia cristiana son cristianos y creen que son salvos y no lo son? Entonces, porque quizás tienen dones, hablan en lenguas, sacan espíritus, y mira tan duro como dice el Señor, Señor, pero es que en tu nombre proclamé, profeticé, saqué en tu nombre demonios, pero el Señor les dice, nunca los conocí, por los frutos. Y esa es una de las señales, más que la manifestación y el hacer milagros y el hablar en lenguas, en fin. Esa es la manifestación del verdadero cristiano, por los frutos. Claudia, y para poder identificar, la sociedad hoy en día tiene muchas, como yo sé que desde antes también, pero ahorita vemos muchas sectas, muchas herejías, mucha iglesia cristiana. ¿Y cómo poder identificar, Claudia, si esa iglesia cristiana es de sana doctrina? Entonces, porque es que hay mucho aviso que dice iglesia cristiana gnóstica, hermanos de los últimos días, en fin, ¿cómo poder identificar cuál es la verdadera iglesia, la que el Señor Jesucristo fundó desde que Él está aquí en la tierra? Y es lo que vamos a ir hablando un poco en el día de hoy, en el estudio del día de hoy. Y hay que recordar que Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y si nosotros vimos a través de todo el estudio de historia de la iglesia, pudimos ver todos los intentos que se hicieron por destruir, por acabar y por aniquilar la verdadera iglesia del Señor Jesús, pero no pudieron, porque Jesús da esta palabra y dice que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia, ¿sí? Solo va a haber un momento en la historia en que la iglesia va a desaparecer, y es cuando el Señor Jesucristo venga a recogerla, venga en ese momento del arrebatamiento, venga por su novia, porque Él le hizo esa promesa. Él nos ha hecho esa promesa y nos dice que Él nos guardaría de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ese es el próximo evento que como hijos de Dios estamos esperando. Será en la única vez en que la iglesia no estará acá en la tierra, pero todos los intentos que se hicieron, emperadores, papas, llámese como se llame, y que levantaron y desplegaron esas persecuciones contra la iglesia del Señor, no la pudieron acabar, porque la iglesia es de Cristo y Él permanece para siempre. Pero como decías, Andrés, ¿cómo entonces podemos encontrar ahora en esta cantidad de, digámoslo así, iglesias, de movimientos, doctrinas, cómo podemos encontrar la verdadera iglesia, la iglesia que Jesús edificó? ¿Cómo podemos nosotros identificar ese pueblo especial de Dios en medio de esta gran variedad de sectas religiosas que se conocen en el mundo o en el ámbito religioso y cristiano? ¿Qué es lo que distingue entonces a esta gente especial de aquellos a quienes son de Jesucristo, de aquellos que no lo son, ¿cierto? Y Mateo 7, el versículo 20 dice: por sus frutos los conoceréis. Es lo que nos estaba diciendo Andrés. Así es, Claudia. Entonces, y así me adelante un poquito, Claudia, pero por su fruto los conoceré. Aquí juega mucho lo que es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Que fue una de las clases y uno de los devocionales que hablamos, la diferencia entre dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Los dones obviamente son para el ministerio, las sanidades, la profecía, el hablar en lenguas, son para la edificación de la iglesia. Pero los dones, Claudia, no dan la salvación. Así es. Lo que nos ayuda para la salvación, obviamente, es el fruto. Sabemos que desde que aceptamos a Jesús en el corazón somos salvos. Amén. Y Él comienza a hacer una obra transformadora en nosotros. Entonces, si yo antes mentía, ya no miento más. Si yo antes hurtaba, ya no hurto más. Entonces, comienzo a dar una serie de frutos y de cambios a favor como hacia Dios, por decirlo así, o hacia mi vida.
es el fruto que yo estoy dando y es el testimonio que yo estoy dándole a las demás personas. Así Es es. por el fruto Dios nos tiene identificados. Así es. Y ahí esa palabra tremenda sobre el trigo y la cizaña, Sí. porque es algo que hoy debemos tener muy presentes, que en una verdadera iglesia el Señor Jesús siempre va a estar el trigo y va a estar la cizaña, ¿sí? Pero que al final de los tiempos, ¿qué va a hacer el Señor Jesús? Va a separar el trigo de la cizaña, y a la cizaña la va a enviar a donde va a ser quemada, pero lo que es el trigo entonces va a ser recogido y va a ser llevado a los graneros. Muy bien, vamos a mirar otra parábola que nos habla Andrés acerca de poder distinguir quién es esa verdadera iglesia. ¿Qué condición hoy tiene la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Y la encontramos en Lucas, en el capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dice la palabra de Dios: parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Mira, Claudia, la historia acá de dos personas, dos personajes. Uno fariseo, que era uno de los que representa a alguien, se supone que es un sacerdote creyente en Dios, que sirve a Dios, y el otro que era un pecador, un publicano. Entonces, y ambos fueron a orar, como estaba leyendo Claudia, y uno decía, vanagloriaba y decía: yo diezmo, yo doy limosnas a los pobres, yo soy bueno, yo ayuno, yo oro, vengo a la iglesia, doy mercados a los pobres, que yo soy muy bueno. Mientras que el pecador, obviamente, con un corazón arrepentido: Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí. Entonces, y Jesús explicó esto muy claro. ¿Cuál de los dos fue justificado? Y ahí mismo da la respuesta. Y ahí mismo da la respuesta. ¿Cierto? Entonces, para poder reconocer qué es lo que distingue a los verdaderos siervos de Dios de aquellos que miden su fe por sus propios méritos o conceptos tradicionales, debemos mirar más allá de las apariencias. Y aquí también debemos recordar cuando Samuel es enviado por Dios a elegir al próximo rey de Israel, al sucesor de Saúl. Y nos dice la palabra de Dios que Samuel, cuando entró Abinadab, que era ese primer hijo, él dice: este es, porque él estaba mirando esa apariencia, que era alto, fornido, era grande, guerrero del ejército, ¿sí? Del rey Saúl. Y Samuel dice: no, definitivamente tiene que ser este. Y así uno por uno fueron entrando, y Dios le dice: no mire más la apariencia, porque es que yo no miro lo que el hombre mira, yo miro el corazón. Y él había elegido al más pequeño, al más insignificante. No tenía experiencia en guerra. No tenía experiencia en guerra, al pastorcito que cuidaba las ovejas, ¿sí? Al que su padre ni siquiera se acordó al de él. menospreciado, ¿Sí? Esos son los siervos de Dios. Y estamos haciendo esta introducción para que miremos entonces cuál es esa vida que agrada a Dios. Y a través de esta parábola del fariseo y el publicano, entonces nosotros podemos sacar una gran verdad para decir: la iglesia del Señor Jesús. Lastimosamente hay muchos que hoy todavía están viviendo de esa manera.
La apariencia. Sí, de apariencia, o están viviendo por sus propios méritos. Ok. Por sus propios méritos, porque dicen, yo soy muy bueno, yo ya diezmo, yo ya ayuno, yo voy al culto cada 8 días, yo estoy en la alabanza, ¿sí? Pero se están olvidando de un ingrediente fundamental, que es el reconocimiento del pecado. Jesús ya nos ha perdonado. Eso está muy claro. Jesús pagó ese precio en esa cruz del Calvario, derramó toda su sangre por nosotros, pero no se nos debe olvidar que cada día nosotros le fallamos, que cada día nosotros, aún con una mirada, aún con algo que digamos, aún con un pensamiento, le fallamos, y debemos buscar cada día acercarnos a Él, reconocer la maldad del corazón, pedirle perdón y aceptar su perdón. Así es, Claudia. Entonces vemos a un publicano arrepentido, y ese es el llamado a toda la iglesia, que todos nosotros estemos dispuestos a ponernos todos los días a cuentas. Así es. A estar en paz con Dios, conmigo mismo y con las personas. Entonces todos somos pecadores, todos fallamos. Si no es por un lado, es por el otro lado. Si no es por un mal pensamiento, por una mentira piadosa, por el orgullo, la vanagloria, el ego, tantas cosas, Claudia, o el chisme, o el prestar el oído a murmuraciones, a tantas cosas. No peca si no es por un lado o por el otro. Así es. Entonces todos tenemos nuestras propias luchas. Por lo tanto, no podemos ni juzgar a los demás, sí aconsejar, sí recomendar, sí llevarlo a la palabra de Dios, pero obviamente cada quien tiene sus propias luchas, y que cada uno se ponga a cuenta. Así es. Algo que también nos enseña, Andrés, esta parábola del fariseo y el publicano, es esa parte de religiosidad, ¿sí? Esa parte, porque hoy también se ve mucho dentro de la iglesia, esa parte religiosidad, que bueno, yo cumplo con estos estándares, yo cumplo con estas normas, por lo general muchas de ellas humanas, todos esos esquemas humanos, y ¿dónde ha quedado el Espíritu Santo? Sí. ¿Dónde ha quedado la guía? ¿Dónde ha quedado la dirección del Espíritu Santo? Amén. ¿Sí? ¿Dónde ha quedado la libertad que se le debe dar al Espíritu Santo? Porque no podemos olvidar que Él es quien está con nosotros. Amén. Hoy. El Padre está allí en el reino de los cielos, en su trono. Jesús está sentado a su diestra. Él sigue haciendo esa labor de sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Pero ¿quién está hoy con nosotros? ¿Quién fue enviado para que estuviera con nosotros? El Espíritu. Pero el Espíritu en muchas iglesias ha sido desplazado por los esquemas humanos. Sí. Ha sido desplazado por la religiosidad. Y es que tiene que ser de esta manera, y es que no te puedes salir de este cuadrito. Así tiene que ser, y así debe ser. Pero quien dijo que era así, se le ha quitado entonces el control al espíritu y lo ha tomado la religiosidad del hombre, que es lo que vemos en este hombre fariseo, que había en él una religiosidad, una autosuficiencia, ¿sí? Pero vemos cómo Jesús dice: ¿cuál de los dos fue justificado? ¿El fariseo o el publicano? El publicano, porque hubo un reconocimiento de su debilidad, hubo un reconocimiento de que sin Dios él no era nada, de que sin Dios nada podía ser, que necesitaba a Dios. Pero ahora, todos esos esquemas, todas esas normas, todos esos conceptos humanos que tiene que ser así de una manera cuadriculada, hacen que haya autosuficiencia, y se desplaza entonces la obra del Espíritu Santo. Claudia, y otro punto acá en la segunda parábola, no estamos enseñando, queriendo decir que ayunar, no hay necesidad de ayunar, o de orar, o de ir a la iglesia. Hay que hacerlo. Así es. Hay que ayunar, hay que batallar en la oración, hay que perseverar y ir a la iglesia, y somos llamados a eso, Claudia. Así es. Pero no podemos estar dependiendo es que yo ayuno y yo oro, yo soy muy santo,
entonces yo soy salvo. No, no podemos como que nuestro fundamento o nuestra confianza de la salvación es porque yo estoy ayunando mucho o diezmo o doy mercados. Ajá. No, hay que ayudarle a la gente, Sí. hay que proclamar, en fin, lo que Dios nos mandó a hacer, la gran comisión. Amén. Pero nuestro fundamento o nuestra salvación no puede estar fundamentada en las obras. Amén. Nuestra salvación está fundamentada en Cristo En Jesús. la fe y en la gracia. Y en la gracia. Así es, como dijo Pablo, que Dios nos escogió y nos preparó esas buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Eso no quiere decir que no debemos hacer esas buenas obras, las debemos hacer, pero no confiar en ellas para salvación, que es lo que el fariseo estaba haciendo. Es que como yo ayuno, como yo diezmo, como yo hago esto y aquello, yo ya soy salvo. No, no es por eso, es por la fe en nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo llegamos a tener esa fe en nuestro Señor Jesús? Reconociendo nuestra debilidad y reconociendo que sin Él nada somos. Amén, y así reconociendo que si no es por esa gracia, por ese regalo inmerecido, yo me hubiera perdido, pero que a Él le plació escogerme, que a Él le plació poner sus ojos sobre mí, llamarme y darme esa vida eterna, aún sin merecerlo, pero eso es gracia. Y ese es el favor de Dios. Claudia, y otro punto acá en esa parábola, esto trae mucha enseñanza, Claudia. Sí. Mira que los fariseos eran una secta de tantas que habían en la época de Jesús, una de las principales sectas, pero mira que no se salvó. Entonces, o no estuvo justificado delante de Dios. Claudia, en estos momentos vivimos, si vamos a hablar dentro de la cristiandad, mucha denominación. Entonces hay iglesia con esta denominación, con la otra, que en términos generales pues, no le veo tan malo, no. Cada quien y Dios le ha dado una visión diferente a cada pastor, a cada líder. Pero llegar a decir que esta denominación es la que se va a salvar únicamente, ahí ya estamos hablando palabras mayores. Entonces no somos quien para determinar si solamente X denominación va a ser salva y los demás no. ¿Quiénes somos nosotros? Entonces Dios va a salvar y tiene un remanente. Amén. Y un grupo de hijos de Dios. Nosotros estamos ahí y esperamos que tú también estés dentro de ese grupo de hijos de Dios, pero van a ser de varias denominaciones. Amén. Es más, yo hasta me atrevería, yo no soy quien para juzgar y no soy quien para decir quién se salva y quién no. Pero personas aún que no están ni siquiera en una denominación o en una iglesia cristiana, Dios tendrá también misericordia. Amén, amén, así es. Muy bien, entonces hasta el momento hemos visto la condición de la iglesia actual. Religiosidad, Sí. autosuficiencia, ¿sí? Y vamos a tocar ese otro punto que ya hablamos un poquito de esto y es por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Más que cualquier otra cosa, son los frutos los que identifican al verdadero pueblo de Dios. Sí. Son los frutos los que identifican a esa iglesia del Señor Jesús, porque Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis y que no todo el que dice Señor, Señor entraría al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claudia, aquí juega, aquí pues obviamente lo que voy a decir es para todas las personas, porque es que muchas personas creen que son salvas o que tienen esa gracia y se van a salvar, en fin, porque a toda hora se mantienen en la iglesia. Mira lo que dice Jesús. No todo el que me diga Señor, Señor, Dios te bendiga, Dios como es de bueno, y en la calle son unos santos, pero en la casa llegan a hacer sus fechorías, todo lo contrario, a golpear a los niños, a golpear a la esposa, a criticar, a maldecir, a hacer tantas cosas, Claudia. Entonces, no todo el mundo el que diga Señor, Señor, será salvo o entrará en el reino de Dios. Entonces, eso es también muy importante. Así es. Entonces, por los frutos los conoceremos. Y dice que el que hace la voluntad de Dios, ¿cierto? Para Dios, entonces, para Dios lo importante es que como hijos podamos hacer su voluntad. Y hay dos ingredientes fundamentales para nosotros poder
reconocer entre tanta variedad la verdadera iglesia del Señor Jesús. Y uno es el amor. Amén. Y lo otro es la obediencia. Amén. El amor y la obediencia. Y lastimosamente la palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfría. Y es muy triste y lamentable que dentro del mismo pueblo de Dios no se vea el amor reflejado. Lastimosamente. Lastimosamente, hoy estamos en un mundo donde yo primero, segundo yo, tercero yo, y hay un egoísmo tal dentro de la iglesia que es lamentable. Y dijo Jesús que por el amor ellos iban a mostrar que eran verdaderamente sus discípulos, y por la obediencia. Amén. Y hay algo acá, Andrés, también. Y es que cuando esa verdadera iglesia del Señor o esos verdaderos hijos de Dios quieren entrar a obedecer la voluntad de Dios, a obedecer a Dios, se van a presentar muchas dificultades para poder llevar esa obediencia a cabo, porque incluso el mismo hombre religioso no lo va a entender. No va a entender esa voluntad de Dios para sus hijos. Así es, Claudia. Entonces vemos que el amor es, y el amor es uno de los frutos. Cuando mencionamos en Gálatas y leámoslo en casa o en fin, o ahorita que si nos da el tiempo, en Gálatas 5, desde el versículo 20 en adelante, dice que el fruto del Espíritu Santo es, y menciona primeramente, Claudia, el amor. Así es. El amor, el gozo, la paz, benignidad, bondad, templanza, todo. Pero mira que el amor es la clave y es fundamental. Es que si yo tengo amor, obviamente voy a cumplir con todo lo demás. Uno por amor, mira que en 1 Corintios Claudia dice en capítulo 13, la excelencia del amor. Así el amor todo lo puede, el amor es sufrido, el amor no es jactancioso, el amor. Entonces vemos y hace una descripción del amor, Claudia. El amor es por encima de todo, y Juan lo llama Dios es amor. Así Dios es la fuente de amor. Amén. Y hay algo, también hay un dicho, una frase que recuerdo en este momento que dice que la iglesia del Señor Jesús es el único campo donde vemos a un soldado caído y lo queremos terminar de acabar. Cuando en los ejércitos, en guerra, ellos se ayudan a levantar entre ellos mismos. Ellos van y recogen a sus compañeros del piso, los levantan, los ayudan para que no vayan a morir. Pero lastimosamente en la iglesia del Señor Jesús vemos a alguien caído y antes se le pone el pie encima para acabarlo de terminar. Es muy triste. Lastimosamente, y con esto no estamos generalizando, ¿sí? Pero sí se ve muchísimo la falta de amor en el pueblo de Dios. Y si no se ve ese amor dentro de la misma iglesia, ¿cómo pretende la iglesia impactar con el amor de Jesús a otros que están allá afuera? Amén. ¿Cómo? ¿Cómo podemos? No podemos nosotros ser luz en la calle y oscuridad en casa, que para este ejemplo sería nuestra propia congregación. Entonces, el amor y la obediencia son claves para identificar a los verdaderos hijos de Dios y la verdadera iglesia del Señor Jesús. Y son inseparables. Son inseparables. Si yo tengo amor, obedezco. Por amor, yo obedezco. Así es. Si yo amo a mi papá y amo a mi mamá, por más que no esté como tan de acuerdo con esa orden, por más que no esté tan de acuerdo con lo que me están diciendo, pero por amor obedezco. Entonces van muy unidos. Así es. Hay otra constante hoy dentro de la iglesia del Señor Jesús, y es un engaño que Satanás ha venido trayendo, y son unas falsas conversiones. ¿A qué nos referimos con esto? Hoy mucha gente allá afuera dice ser cristiano por moda. Sí. Por moda, sí, yo soy cristiano porque dice Dios te bendiga. Pero, ¿qué hay con sus frutos? ¿Son verdaderamente cristianos? ¿Han experimentado verdaderamente el nuevo nacimiento? Así es. ¿Sí? Porque como es tan fácil ser cristiano, obvio no hay persecución, al menos aquí. En nuestro contexto no hay persecución, pero recordemos cuando en la época primitiva se decía ser cristiano, ¿qué pasaba? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasaría si hoy estuviéramos bajo esa misma condición?
Yo pienso que todo el que dice a la ligera, soy cristiano, no lo haría, ¿sí? Y ahí quedaría solo un remanente de los verdaderos cristianos y de los verdaderos hijos de Dios. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo que va a una iglesia cristiana es cristiano. Exacto. ¿Sí? Tenemos que mirar esos frutos que esa persona está dando, porque ninguno somos perfectos, ¿sí? Y cada día estamos buscando esa perfección hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, pero no solo porque una persona diga Dios te bendiga, ya podemos decir o decir que es cristiano, porque no es así. Por sus frutos los conoceréis. Claudia, y en los estados de WhatsApp se supone pues que mensajes de Dios, mensajes bonitos, promesas bíblicas, todo, cuando en cualquier momento aparecen con copas de vino, bailoteando, o ya luego cosas, groserías, en fin. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué? Eso no es. Entonces eso es lo que cada quien, sin juzgar, cada quien tiene sus propias luchas, pero el llamado es a que a medida que vamos conociendo más de Dios, vamos perfeccionándonos, y obviamente hasta, como dice en la Biblia, llegar a la estatura de Cristo. Permitir que el Espíritu Santo empiece a hacer esa obra de santificación en nuestras vidas. Hay algo también hoy dentro de la iglesia, ¿sí? O a nivel general, es esas falsas doctrinas, Andrés, que ahora iniciando tocabas un poquito el tema respecto a eso, ¿cierto? Y una falsa doctrina es aquella que se opone a la verdad fundamental o a una verdad que es necesaria para la salvación. Las siguientes son algunos ejemplos de algunas falsas doctrinas. Quiero, antes de mirar esos ejemplos, decir algo. Hay doctrinas en la palabra de Dios que son fundamentales, ya están escritas en la palabra de Dios y que son fundamentales para esa salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Pero hay otros temas que son periféricos, ¿sí? Que ahí difieren algunas denominaciones unas de otras, ¿cierto? Pero son pequeñeces. Si nosotros nos vamos a ir a mirar, que nada tienen que ver con la salvación. Un ejemplo, las mujeres deben ir vestidas siempre de vestido largo. Eso no es para salvación, es algo periférico. Si va vestida de pantalón, si va vestida de faldas, no tiene nada que ver con la salvación. Si tiene el cabello largo, lo tiene corto, si se maquilla, si no se maquilla, son cosas periféricas. Si celebra Navidad, si no celebra Navidad, ¿sí? Pero las doctrinas centrales de la palabra de Dios no tienen negociación. No podemos entrar a negociar la doctrina bíblica de la palabra de Dios. Vamos a mirar esos ejemplos. Por ejemplo, Andrés. Bueno, uno de ellos, Claudia, es que han sacado o sacan el infierno. Entonces, y lo vimos durante el periodo, obviamente, de la iglesia, durante la historia, que cuando llegó uno de los reyes emperadores dijeron, no, es que no hay infierno, hay purgatorio, y para eso cobraron las indulgencias para pasar, vendían las indulgencias para pasar a las personas que se habían muerto del purgatorio al cielo. Entonces, sacar el infierno, eso es una herejía y una falsa doctrina. La Biblia es clara en decir, hay cielo y hay infierno. No hay ni purgatorio y no hay limbo. Y si alguien habló acerca del infierno o mencionó el infierno, fue Jesús. Así es. Si nosotros miramos las citas bíblicas, Jesús en muchos de los pasajes decía, donde será el lloro y el crujir de dientes. Estaba haciendo una referencia exacta a lo que es ese lugar de tormento. Pero muchas falsas doctrinas han sacado o han eliminado el infierno, cuando la Biblia describe el infierno como un lugar de tormento eterno, donde van a ir las almas de las personas que jamás aceptaron a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Ojo, no porque adulteró, no porque mató, no, por no aceptar a Jesús, porque si vienen a Jesús
esos pecados son borrados, esos pecados son perdonados. El Señor les da una vida nueva y nuevas criaturas son en Cristo Jesús. El pecado más grande es no aceptar a Jesús como el Señor, el Salvador de sus vidas. Claudia, y ya, por ejemplo, mucho católico y muchas personas, o quizás también habrán cristianos, que justifican de que, y ponen en duda de que hay infierno para poder obviamente justificar sus hechos. Dicen, no, pues es que ¿cuál infierno? No, nosotros no morimos, bueno, nosotros morimos y iremos a un lugar. Dios es de amor, sí. Dios es un Dios misericordioso, Dios no nos va a condenar. Y toman, beben, adulteran, mentirosos, de todo, hacen de todo, matan, lo que sea, mentiras, todo, chismes. Entonces es para como que se autoniegan o niegan la existencia del infierno para obviamente justificar sus hechos, su maldad, su perversidad. Así es. Otro punto que estas falsas doctrinas enseñan es la idea de que hay muchos caminos para llegar a Dios. Total. Sí, hay muchos caminos para llegar a Dios y uno de esos caminos son las obras que yo hago. Yo no mato, yo no robo, yo no ofendo a nadie y una cantidad de cosas. Yo ayudo, sí, pero recordemos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, el versículo 6. Yo soy el camino, la resurrección y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Jesús fue claro, Él no dijo soy uno de los tantos caminos, Él dijo yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad. Así es, y la vida. Y Él es el único camino, el único puente para nosotros poder llegar al Padre, para nosotros ser salvos y para nosotros poder tener una vida eterna. No hay muchos caminos, solo uno y se llama Jesucristo. Amén. Claudia, y hablando de este tema, obviamente muchas personas dicen todos los caminos llevan a Dios, a unos, el mismo Dios, Buda es el Dios de los orientales, Mahoma también, Jesús para los cristianos, y quieren poner a nivel a todos. Entonces dicen que es el mismo Dios, pero de diferentes maneras, y no. Así es. Entonces, como dice mi esposa, Jesús es el único camino y el único que murió y que resucitó y que ahorita está en medio nuestro se llama Jesús. Los demás murieron, que quizás hayan hecho cosas buenas, ayudaban a los pobres o en fin, no sé, pero el único que murió por mis pecados y el único que resucitó y va a venir nuevamente no es Buda, ni Mahoma, ni ningún otro, se llama Jesús. Amén. Entonces es poder identificar eso. Amén. Y en este mundo estamos pasando un tiempo de mucha espiritualidad. Entonces las velas, el yoga, y hacemos ejercicio y creemos que los ejercicios que pueden ser saludables por la oxigenación, por el tiempo de relajación, que obviamente tanto estrés está bien en cierta manera, no todo, no lo comparto al 100%, pero bueno, dentro del punto físico hay una oxigenación y bueno, y una relajación, y este mundo tan lleno de tanto estrés y tanta tensión. Así es. Pero que yo soy muy espiritual y que yo voy y practico yoga y las velas y el incienso, que los colores, que cada color tiene un significado, y todo eso es muy espiritual, entonces creo que yo me voy a salvar. Entonces tampoco es así, ese no es el camino tampoco. Así es. Entonces es Jesús, entonces que Dios nos ayude. Amén. Pero si tú me estás escuchando, nos estás escuchando, decídete, toma la decisión por Jesús. Amén. No hay otro camino. Amén. Créame, bíblicamente, hasta el mismo Jesús dijo, yo soy el camino. Porque en la época de Jesús habían muchas sectas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes. Entonces había un grupo de sectas que Jesús dijo, no señores, no son ellas, soy yo. Entonces ese es el camino, Jesús. Muy bien. Otro punto acerca de esas falsas doctrinas es cualquier enseñanza que redefina a la persona de Jesús. Total, sí. ¿Sí? La doctrina que niega la deidad, o sea, la divinidad, Jesús de que es Jesús es Dios,
También cuando niegan el nacimiento virginal de Jesús, su vida sin pecado, su verdadera muerte, su verdadera resurrección física, es una falsa doctrina. Sí. Y es una falsa enseñanza, y creo que está muy claro, ¿sí? Muchos hoy dicen creer en Jesús, pero no lo tienen como Dios. E incluso cuando se refieren a Él, lo ponen como Dios en D minúscula, ¿sí? Pero Jesús es Dios. Y cuando vimos Cristología, sí, si tú quieres ver el programa, ahí lo encuentras, cuando hablamos acerca de la divinidad de Jesús, hay bases bíblicas de mucho peso que nos muestran que Jesús fue tanto verdadero hombre como verdadero Dios. Vamos entonces, Andrés, con la otra. Claudia, y antes de pasar a ese punto, lo que dijiste Dios con D minúscula, y aquí juegan mucho los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, con todo el respeto que se merecen, pero estamos aprendiendo. Ellos tienen una versión bíblica, se llama la versión Nuevo Mundo, y la cita más conocida es Juan 1:1, cuando ellos añaden y quitan a la Biblia. Por eso en la Biblia de ellos hay contradicciones, porque hay manipulación humana. Claro. La Biblia, dice la palabra de Dios, fue inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para eso y lo otro. Pero cuando ya el hombre, en la Biblia no hay contradicción, pero en la única versión que yo conozco, donde ya el hombre, para poder justificar su enseñanza, su argumento, su doctrina, es la versión Nuevo Mundo, que es la versión bíblica de los testigos de Jehová. Y en el capítulo 1 de Juan 1:1 dice, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era le agregan un artículo, y ese Dios con D minúscula. Están hablando de Jesús. Y si vemos las demás versiones, es más, hasta la parte, el original en griego, el artículo no existe. Entonces este Dios, ellos creen en Jesús como un profeta más, un enviado de Dios, un enviado de Dios, pero no es Dios. Entonces esta doctrina falsa. Así es. El otro punto es la enseñanza que añade obras religiosas humanas a la obra consumada de Cristo en la cruz como elementos necesarios para la salvación. Y es algo que hablamos mucho ya, ¿cierto? Que yo, para entonces poder alcanzar esa salvación, yo necesito hacer esto y necesito hacer aquello y tengo que vivir así. No. La salvación fue dada por Cristo en la cruz del Calvario. Por gracia hemos sido salvos, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Lo dice Pablo en Efesios, muy claro. Efesios 2. Muy clarito lo dice. No, las obras son el resultado de yo ya haber sido salvo, mas no para mi salvación. Son dos cosas muy diferentes. Claudia, y aquí están los dos puntos. Entonces uno, cuando decimos que la salvación es por las obras. Depende de mis obras, de mis buenos actos, para ser salvo. Y el otro extremo también es la gracia. Así es. Y el otro extremo es la gracia. Entonces cuando decimos, obviamente por gracia somos salvos. Amén. Y creemos en la gracia. Amén. Pero cuando ya decimos que la gracia de Dios me cobija al 100%, y me da esa licencia, nos cobija al 100% de la gracia, amén, ahí vamos bien. Pero cuando ya lo tomo yo como esa licencia para ir a hacer mis fechorías y hacer y pecar y pecar y pecar y decir mentiras y robar y adulterar y fornicar y chismosear y maldecir y brujería y hacer tantas cosas, homosexualismo, tantas cosas, tengo esa licencia porque la gracia de Dios está sobre mí, ahí ya es una falsa doctrina. Así es. Entonces es el punto como el equilibrio. Así es. La salvación solamente me la puede dar Jesucristo, la fe y la gracia, el favor que yo no merezco, pero no me da licencia para hacer mis fechorías. Más bien, pedirle a Dios que por su gracia me ayude
a dar buenos frutos. Y a vivir agradándolo a Él. En esa búsqueda de la santidad. Amén. De la santidad. Si yo antes decía mentiras y groserías, no lo digo más. Si yo antes iba a brujos, ya no voy más donde brujos. Si yo antes maldecía mucho, no maldigo más. Entonces, tantas cosas, Claudia. Si tomaba mucho trago y me emborrachaba, ya no tomo más licor. Entonces, es por los frutos que los vamos a conocer. Y aquí entramos como en el tema. Entonces, en el punto equilibrado. Sé que es por la gracia, pero eso sí, no me da la licencia para hacer lo que yo quiera. No, porque como nosotros, después de haber sido rescatados de esa vana manera de vivir, de esa condenación, vamos entonces a entrar a ofender a un Dios tan bueno, tan santo, tan puro, tan misericordioso, que nos libró de esa condenación, ¿cierto? Ahí es entonces ese punto de equilibrio. Ni decir que la salvación yo la tengo que cuidar y proteger y que no puedo hacer esto y aquello y que depende de mí, o al punto de que ya soy salvo y puedo hacer lo que quiera. No. Hay un término medio, ni tanto para allá, ni tanto para allá. Es un término medio en el que nos debemos como hijos de Dios ahí quedar. Soy salvo por gracia porque nada de lo que yo podía hacer me podía salvar. Recibo ese regalo de Dios, esa salvación, pero ya siendo salvo no voy a pecar porque no voy a ofender a ese Dios tan bueno, sino que voy a vivir cada día para agradarlo, vivir para Él, vivir buscando esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aquí juega lo que es el amor y la obediencia. Así es. Yo por amor, como Él me amó tanto, yo le correspondo a Dios ese amor tan grande, lo amo y le soy obediente. Amén. Y trato al máximo en ser obediente y busco esa obediencia al 100%. Amén. Que caí en algún momento, pido perdón, me aparto del pecado, levanto la mirada al cielo y sigo para adelante. Así es. Me aparto del pecado, lo confieso, me aparto y sigo. Y es muy diferente cuando pecamos porque caemos, porque sí, sin nuestra conciencia, pero ya es diferente cuando se decide pecar. Total. Se decide pecar, ¿cierto? Entonces que el Señor nos Que ayude, Dios nos a ayude. entender Amén. esta verdad. Muy bien. A entender esta verdad. Y también tenemos algo hoy dentro de la iglesia y es la falta de unidad en la iglesia del Señor. Y lo tocamos Jesucristo. ahorita, sí. Ya estuviste adelantándote un poquito al tema y es ese sistema de denominaciones que es esencialmente humano. Sí. Es humano y que poco a poco ha venido a dividir la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cada quien dice tener la verdad y los demás que no están dentro de esa denominación son unos mentirosos, son engañadores, son falsos profetas porque no hacen parte de su denominación. Entonces, esto ha traído una brecha enorme dentro de la iglesia del Señor Jesús. Total. Tenemos que recordar que Jesús vino a morir por una iglesia, no por una denominación. Tenemos que recordar entonces que Jesús viene por una iglesia, no por una denominación. Que el Señor nos ayude a entender, y con esto tampoco estamos diciendo que debemos acoger a todos, porque debemos nosotros pesar su doctrina, sus enseñanzas, son bíblicas, son bibliocéntricas, son cristocéntricas, y entonces ahí sí entraríamos a decir somos hermanos, pero no todos son hermanos, porque hay que mirar qué fundamentos de doctrina tienen, ¿cierto? No podemos todos decir sí aquí, porque estaríamos haciendo lo mismo que hoy está haciendo la Iglesia Católica, que es el ecumenismo. Total. Aquí todo sirve, usted cree en Mahoma, usted sirve, usted cree en Buda, aquí sirve, usted cabe acá, usted cree en eso, usted sirve acá. No. Los principios bíblicos no son negociables, pero sí tenemos que decir que las denominaciones sí han traído división dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia del Señor. Claudia, y sabemos que obviamente cada denominación tiene su propia corriente teológica, su credo, como mencionaste ahorita. Hay principios y hay doctrinas bíblicas fundamentales y las otras son periféricas. Así es. Entonces hay iglesias
denominaciones, llamémoslo así, denominaciones que dicen que los niños no pueden tomar la Santa Cena, otros sí. O unos dicen que solamente los que son bautizados pueden tomar la Santa Cena y otros que no. Así sucesivamente, que las mujeres con falda larga o con el mantico aquí encima, con el velito encima. Entonces hay muchas cosas que obviamente el hombre ha creado y le buscarán el sustento bíblico y todo, pero son periféricas. Así es. Eso sí, que no nos toquen que Jesús es Dios, Así la es, salvación, la el gracia, Espíritu la Trinidad, la Biblia como la palabra de Dios, la venida de Jesús. Entonces hay doctrinas que son fundamentales, Así que ya lo demás, ya, entonces uno lo respeta. Y tristemente por esas pequeñeces es que ha entrado Sí, esa división. división. Porque es lamentable que cuando uno se encuentra con un cristiano, un verdadero cristiano, así, lo primero que dice, ¿y a qué iglesia vas? Sí, sí, Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Sí. ¿Sí? Y Jesús desde el cielo, desde su trono, nos ve como su iglesia, no como su denominación, porque Él no murió por una denominación, Él murió por Amén. una iglesia y va a venir a recoger esa iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y ya para terminar, otro punto que se ve mucho dentro de la iglesia hoy es el amor al dinero. Ok, sí. El amor al dinero, y lastimosamente, como dice la palabra, que el amor al dinero es la raíz de muchos males. De todos los males. De muchos males. Y la palabra de Dios nos dice que como hijos de Dios debemos ser unos buenos administradores de lo que el Señor nos da, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase que es muy dolorosa cuando dice: las iglesias son un buen negocio y los pastores son unos listos que viven de los creyentes ingenuos? ¿Cuántas veces se ha escuchado eso? Sí. ¿Sí? Porque por uno, por dos, por tres pagan todos o pagamos todos. ¿Sí? Entonces, usted es pastor, entonces usted tiene mucha. Y nos olvidamos de estos consiervos que pasan tantas necesidades, que tienen en su iglesia tanta escasez porque viven en ciertos lugares. No todos los pastores son de ese tamaño o predican el evangelio por amor al dinero. Dios nos guarde, Dios guarde Amén. Nuestro corazón, porque como al punto en que se ha llegado hoy, que ya un pastor, un predicador, un superapóstol de los que hoy se reconocen en el mundo, cobra por ir a predicar la palabra. Eso en mi mente no cabe. Y con esto no digo que los siervos de Dios se les dé una ofrenda, se les dé se les dé un cariño. Eso sí es bíblico. Eso es bíblico. Reconocerles en agradecimiento. Un reconocimiento, sí, eso es bíblico y está muy bien, pero no poniendo una tarifa, condiciones en el hotel super 5 estrellas, en avión y todo esto. Es muy lamentable esta condición, pero que el Señor nos ayude a discernir cuándo son esos verdaderos hijos de Dios y cuándo no, porque recordemos lo que hablamos al inicio. En la iglesia está tanto el trigo, pero también la cizaña. Y la palabra dice que ambos crecerán al mismo tiempo, pero que al final es el Señor Jesús quien va a venir a hacer esa distinción. Lo único que nos corresponde a nosotros es orar, el mantenernos en fidelidad a Dios, el mantenernos en santidad, y cuando haya que decir las cosas, hay que decirlas con amor. El ingrediente es el amor, pero no podemos tampoco callar. Claudia, y por eso la Biblia dice, si no estoy mal, es San Juan 10, Jesús dijo que aquí está la diferencia de los pastores. El pastor de ovejas que da la vida por sus ovejas, el que está alimentándolas, cuidándolas, protegiéndolas, y las ve venir al lobo y las cuida y pelea con el lobo. Así es. Y cuida las ovejas. Pero también está el otro pastor que es el asalariado. Y el asalariado nomás está por el dinero. Entonces, que si ve venir el lobo, él se esconde y que se coman las ovejas. Entonces, a mí que me paguen la platica por cuidarlas, pero si ve el lobo que viene, se va.
y que se las coma. Entonces aquí está la diferencia. Y creo que esa diferencia está en todos los gremios. Está el policía bueno, fiel a la patria, fiel, honesto, y está el policía corrupto. Está el agente de tránsito bien y también el otro malo, que hace maldades y hace negocios turbios. Está el político bueno y el político malo. En todos los gremios creo que sucede esto. Y obviamente en la Iglesia del Señor, como es una institución gobernada, por decirlo así, o administrada por hombres, obviamente hay gente buena y hay gente mala. Y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento si donde yo me estoy congregando, este es un hombre de Dios o no es un hombre de Dios. No solamente estoy hablando de hombre de Dios porque hace milagros, no, porque vimos que por los frutos los conoceremos. No solamente es hacer milagros, su testimonio. Su testimonio, no porque hable muy bonito, su testimonio, sus frutos. Entonces, hay que Dios nos dé el discernimiento a todos para tomar la decisión dónde me congrego. Si en esa iglesia que es de sana doctrina, la presencia de Dios está allí en ese lugar y el testimonio de sus pastores, o en esta iglesia seca, fría, que puede hablar muy bonito a esa persona, pero si no hay un testimonio, Claudia, es obviamente que Dios nos ayude y que tomen la decisión. Amén. Muy bien, vamos entonces ya a orar para terminar. Que el Señor, como dices Andrés, nos ayude a la palabra de Dios. También dice que esté firme, mire que no caiga. Amén. Y que el Señor nos guarde, que nos mantengamos a sus pies. Amén. A sus pies, porque es la única manera en que vamos a dar ese fruto que Él espera que nosotros demos como hijos de Dios. Y sobre todo, iglesia del Señor, es tiempo de orar por ese don de discernimiento, para poder discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Que el Señor nos ayude a entender sus verdades y la verdad de su palabra. Vamos a orar, Andrés. Oremos entonces. Bueno, amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Amén. Dios del cielo, gracias por este tiempo que nos das. Señor. Señor, hoy terminamos con este tema, la historia de la iglesia. Obviamente el tema es muy extenso. Hoy dimos durante estas clases temas, enseñanzas, faltó mucho, Señor, pero dimos las bases. Señor, que tu palabra, Señor, llegue a corazones fértiles, que den fruto para la gloria tuya, Señor. Hoy vimos un tema obviamente de actualidad, de las doctrinas, de esas falsas doctrinas que enseña tu palabra. Ayúdanos y danos ese discernimiento, Espíritu Santo de Dios, para poder identificar qué es bueno y qué es malo, qué viene de parte tuya y qué no. Enséñanos y encamínanos, por favor, Espíritu Santo. Dile allí en casa, te necesito. Te anhelo, Espíritu Santo. En mi vida te necesito. Ven a mi vida. Ven a mi vida, Espíritu Santo de Dios. Guíame, porque escrito está que tú eres quien nos consuela, quien nos guía a toda verdad y quien nos enseña todas las cosas, dice tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios. Oramos por cada persona que está allí en casa, escuchando y terminando con nosotros este estudio de la historia de la iglesia. Bendíceles en gran manera. Suple sus necesidades. Míralas. Necesidades espirituales, necesidades en casa, físicas, de salud, trae sanidad, necesidades de provisión, provisión económica, el alimento físico, Señor, provee, Espíritu Santo de Dios, o la libertad. Si hay personas esclavas, atadas a algún pecado, a algún vicio, en el nombre de Jesús cortamos con toda cadena en este día. Todo yugo se rompe, toda cadena se rompe y se pudre en el nombre de Jesús. Declárate, yo soy sano, yo soy libre y yo soy fuerte. Porque escrito está, diga al débil, fuerte soy. Diga al enfermo, sano soy. Y diga, el esclavo, libre soy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un fuerte abrazo para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Esperamos que nos sigan acompañando en estos estudios. El que vienes también va a ser de gran bendición para tu vida. Un fuerte abrazo.
Nos vemos el domingo en el servicio dominical de la Iglesia Fuego de Dios, no te lo pierdas. Y el martes, ya saben, palabra de fuego, una palabra que avivará tu corazón. Y el jueves, iniciando el nuevo tema de estudios. Bendiciones. El domingo es virtual o presencial. También. Virtual a las 9 por ese mismo canal en YouTube y Facebook. Y presencial en el Hotel Arame en Envigado a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Te esperamos. Si no tienes un lugar donde congregarte y quieres ir a visitarnos, bienvenido serás. Entonces, chao, bendiciones. Bendiciones.